Bienvenidos a una nueva entrega del Culto Sin Nombre, como siempre, dedicándonos al cine de género, y hoy vamos a tener dos invitados que están relacionados con el cine de género acá hecho en Argentina. Pero antes de presentarlos, voy a presentar a mi coequiper Pablucci García. Muy buenas noches, Fantasma, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes de El Culto Sin Nombre. Hoy, la verdad, les traemos un programa. Realmente tenemos un programa muy interesante con dos personas que ahora va a presentar mi querido Fantasma. Pero nos vamos a adentrar en el cine de género argentino. Las cosas que se han hecho en este país eh, y lo que tiene para contar, digamos, este país. Así que, sin más preámbulos, Fantasma, ¿podrías presentar a nuestros dos invitados de lujos de este programa? Hoy tenemos acá a Gonzalo Calzada y a Ashi Tursi, pero les voy a pedir a ellos que se hagan una pequeña presentación para nuestros oyentes, que nos cuenten qué onda de su relación con el género y qué hacen. Bueno, yo soy Angie. ¿Qué hago? Trato de llegar a fin de año. Yo creo que estamos todos en la misma sintonía. No, a ver, a mí me gusta mucho el cine argentino y me gusta mucho el cine de género. Y mi cabeza flasheó por completo cuando descubrió que en Argentina se hacía cine de género, porque es algo que hace que quizás hoy con Netflix, con un montón de realizadores que vienen haciendo películas re grosas y que la pegan a nivel mundial, podés estar como más expuesto a la información de que todo eso existe, pero hace 20 años, 15 no era tan habitual, entonces fue un momento bisagra de mi vida y ahí como que empecé a ver un montón de películas, a dar una mano en algunas otras. Todavía no me animo a dirigir terror, fantástico, ciencia ficción. Siento que me tomo todo en joda y el género necesita otro tipo de impronta, pero en algún momento encontraré un balance y haré algo como directora de terror. Hice 2 comedias, ahora estoy haciendo un documental, pero principalmente soy una persona que le gustan estas películas y que trata de que es muy cualquiera decir que trato de que a la gente le guste, porque es como imposible, pero que trato de que por lo menos se conozcan un poquito más. Esa es como mi misión en la vida. Me encanta porque Angie se hace lo humilde, porque se hace lo humilde, pero Angie sabe un montón de cine, chicos. Yo quiero que lo sepan. Ella acaba de hacer un librazo que se llama Insólito y Bizarro, que a ver, son más de 800 películas en las cuales ella reseña y habla hechas acá, ¿sí? Hechas acá. Eso me parece un laburazo, y aparte mi querida Angie también escribe narrativa como yo, tiene sus libros de narrativa que la verdad, grande Angie. Y bueno, Gonzalo, bueno, pará, bizarrofilia, después no vas a hablar de eso, ¿eh? Guarda. Y bueno, Gonzalo, contá lo que has hecho. Eh, bueno, buenas noches, gracias por invitarme. Chicos, Paulucci, Fantasma del cine. Bueno, ¿qué puedo decir? Formo parte de lo que yo interpreto como la primera generación que realmente se tomó a hacer cine de terror y fantástico en Argentina. Yo lo veo así. Después de un tiempo de analizarlo, de ver las retrospectivas que se han hecho respecto al cine de género fantástico y al terror, eh, me di cuenta que, como nos debe pasar a los cuatro seguramente, uno es como que tal vez es el primer género, así como decía Lovecraft, es la primera emoción, posiblemente sea el primer género que nos impacta de niños, ¿no? Porque el miedo está como a la vuelta de la esquina de la infancia y las impresiones están tan sensibles, tan a flor de piel, que más nuestra propia fragilidad como niños nos lleva a vivir siempre en un estado de alerta en donde el miedo es inevitablemente una parte de nuestra rutina. Ese miedo se traduce en horror o en lo siniestro o en lo misterioso que puede pasar desde la escuela con nuestros compañeros
con nuestra propia familia y obviamente en el cine. Y pienso que nuestra generación, yo me pertenezco a la generación del 80, de 1980, o sea, nos formamos ahí un grupo de chicos que amábamos el cine de Spielberg y todo ese terror que se hacía en esa época. Spielberg, Carpenter, Craven, Cronenberg, o sea, todos los que conocemos, ¿no? Y idolatramos tanto. Y además lo viejo que se veía en los 80, que como había televisión eh, y había Viaje a lo Inesperado, que era lo único que se podía ver, uno accedía además de al cine que se veía en el cine, que era el cine de Spielberg o de estos que menciono, el cine de los 70 e incluso de los 60. O sea que nosotros mamamos en un parte de este cine que nos parecía alucinante, que era el contemporáneo nuestro, que era el que veíamos en el cine, ¿no? Poltergeist, Gremlins, Los Goonies, bueno, La Historia Sin Fin, Laberinto, lo que ustedes quieran, ¿no? Creo que todos conocemos muy bien todo ese laberinto de películas, sino que además estaba todo ese cine que veíamos el sábado a la noche, cuando nos quedábamos porque nuestros viejos se iban al cine de ellos, que era el cine de Viaje a lo Inesperado, es decir, eh, eh, todo el cine de Amicus, de la Hammer, o de Roger Corman, o excentricidades que iban apareciendo también. Entonces, esa fusión que nos marcó como fuego a nuestra generación, fue el cine que intentamos de forma, yo creo que por primera vez, con una voluntad determinada, esto es lo que me interesa como marcar en ese sentido, un grupo de gente que viniendo de distintos agujeros, pero contemporáneos en lo que les tocó vivir, estaban decididos a hacer ese cine, a intentar hacer ese cine, y no como una cuestión, como creo que nos dijeron a todos cuando éramos niños, es una cuestión de edad, se te va a pasar, sino como efectivamente algo que uno lo empieza a comprobar cuando ya es un pelotudo importante de edad y sigue consumiéndolo y sigue queriendo leerlo. Ustedes que escriben, ustedes que arman estas investigaciones periodísticas, y nosotros desde este otro lado que lo hicimos o lo hacemos o lo queremos seguir haciendo y lo vemos y lo compartimos. Entonces, bueno, como una presentación, lo que te diría es que me alegra porque fueron como tiempos muy sombríos los que nos tocaron vivir, pero que nunca nos importó demasiado, nunca nos lo tomamos muy en serio al principio. Y hoy es una realidad muy distinta que también tiene sus zonas grises, como bien señala allí, hay una zona ahí. Son épocas muy nefastas, ¿no? Las que estamos viviendo, donde uno se preocupa por llegar a fin de mes, a fin de año, ni hablar entonces de qué pasa con el cine. Pero aún así, la voluntad de los que hacen el cine de género fantástico y de terror siempre está por arriba de las coyunturas. Me parece que eso siempre ha pasado. Bueno, esto como una presentación. Después podemos seguir hablando. Y por supuesto que no sé por dónde, tendremos que ir conversándolo entre todos, me parece. Me Pero bueno, parece muy generaciones. interesante, Gonza, tu planteo de cómo fueron creciendo con las ganas, ¿no? Como era las ganas y la garra ante todo y esa voluntad, digamos, de crear eh, ese tipo de cine que yo siempre también lo digo bastante, ¿no? Nosotros que consumimos muchas culturas por ahí de afuera, a veces tenemos este tema de que nos apropiamos de esos y tratamos de dar nuestra propia impronta, ¿no? Entonces, como vos has dado tu propia impronta con tus propias películas, como Ashi lo hace con sus películas y también con su narrativa y también con su investigación, y cómo vamos mostrando toda esta tela que se va formando, porque es realmente una tela que vamos eh, creando, digamos, en conjunto. Eh, Me gustaría que el fantasma haga una pregunta para ustedes y que después se sigan desarrollando el tema. A Ashi, antes de preguntarle cuándo cree que se empezó a tomar acá el género en serio, bueno, yo fui un zombie en Plaga Zombie 2. Mm. Podemos decir que son los albores del género. Y cuando yo estaba con los chicos de Farsa ahí, yo digo, pero
¿se puede hacer una película acá? Ellos con la cámara de video, con ganas, con fuerza, y con empuje, bueno, ya saben todas las cosas que hicieron, pero me acuerdo estar ahí, estar en una filmación de película de zombie acá en Argentina, y para mí era muy loco, era muy Mm, grosso. Yo lo veo hoy y mm. digo, mira, soy el zombie que le hacen un piquete de ojo. Pero bueno, Angie, para vos, ¿cuándo se empezó a tomar más en serio, más como que se podía hacer este cine de una manera más profesional, ¿no? Porque al principio era esto, era gente que miraba a las películas de Peter Jackson, de Sam Raimi, las que nombraba acá Gonzalo. Che, podemos reproducir esto acá con sabor argentino porque empezó como eso, ¿no? Y ahí hay como diferentes etapas que muchas veces para mí fueron como superpuestas, porque por ejemplo, hablando de Plaga Zombie 2, el espectador que está habituado a poner Netflix o ver la película grande. Yo conozco gente, chicos, que no va al cine hace 3 4 años, me parece una aberración, tipo, ¿cómo vivís con eso? Entonces hay gente que no es tan curiosa y demás. Entonces el que está acostumbrado a ver lo que resuena por todos lados y ve, no sé, una película por mes, como que le cuesta entrar a ese código de decir cómo son pibes con una cámara de video y ese maquillaje, me doy cuenta que es un maquillaje, hay como para el espectador o menos habituado, es como que cuesta un montón entrar en ese código de realismo. Y hay una cosa que, o sea, es un espectador como más cómodo, no quiere hacer absolutamente ningún esfuerzo, no quiere jugar a lo que propone la peli. Y en relación a la seriedad, está, yo entiendo por un lado, la seriedad de la gente que está haciendo esa película, porque para Plaga Zombie 2 te tenías que ir a grabar a Edo un fin de semana, salir de tu casa a las 7 de la mañana, y eso es tomártelo con una seriedad absoluta, por más que el producto final sea cómico, o sea bizarro, o se vea de clase B y de bajo presupuesto. Y en relación a como a la opinión pública, me parece que se empieza como a tomar un poco más en serio y a decir, pero se puede buscar un terror de verdad y demás a partir de Aterrados. Ahí me parece que es recontra reciente. Me parece que quizás las otras era como que iban sumando adeptos y empezaba una cosa muy tibia también de yo noto gente que no quiere salir a bancar este tipo de películas porque después viene gente que sin verlas las ataca por el simple hecho que son argentinos, entonces parece que requiere mucha valentía, quizás hoy no tanto, pero hace 5 años requería mucha valentía salir a decir, loco, yo vi esta película argentina y me encantó, porque te iban a hacer bullying, porque era como la tradición, Argentina no hace terror. Entonces, a partir de ese momento en adelante, me parece que el espectador como más genérico empezó a tomarlo como más en serio, pero siempre se hace como toda cinematografía, se hace de forma irregular. Por ahí tienes un peliculón que está re bien logrado y hay otro que, no sé, alguna actuación fuera de tono te da risa. El terror es muy complicado, pero yo creo que en los últimos 10 años se lo empezó a tomar en serio. Para redondear la pregunta. Allí tengo una yo. Antes, digamos, el anterior a la época bizarra, por así decirlo, de los 80, 90. ¿Qué tenemos antes del género fantástico argentino? En general, ¿no? Antes tenías más o menos una proporción de una película por década. En la década del 30 tenías El Hombre Bestia, en la década del 40 tenías, no sé, una luz en la ventana, en la década del 50 y así como una o dos por década. Había películas que jugaban más con el fantástico, con un fantástico quizás religioso, es decir, hay una peli que yo cito siempre que se llama Dos ángeles y un pecador, que es una comedia romántica, digamos, donde las personas están como acompañadas de su ángel de la guarda y tienen literalmente una persona disfrazada de ángel caminándoles atrás toda la película y hay como unas interacciones sobrenaturales, pero va como un fantástico medio más ligado al imaginario católico, que ojo, yo lo veo fantástico hoy porque no creo en eso, capaz mi abuela la veía y decía, sí, es así, te hacía rezar el ángel de la guarda y a lo mejor era una cosa que estaba recontra metida y nosotros lo vemos como de otra forma. Y nada, y había como eso, había poca continuidad, había quizás elementos de iluminación. Hay muchas cosas en el cine clásico que cuando, bueno, simulan, un grupo de ladrones simula que una casa está embrujada para robarla, y desde la apuesta, cuando se simulaba esa casa,
estaba embrujada, que movían las cortinas, que parpadeaban las luces. Eran puestas de terror. Lo que hacían en las películas de Universal y demás, pero es como que se probaba estéticamente dentro de otra narrativa. Es como que es muy. Si hoy es heterogéneo, antes era como un collage precioso. Ahora una para vos, Gonzalo. ¿Cuándo empezaste a cranear o a sentir, o por ahí te vino la necesidad de decir, bueno, yo quiero hacer terror audiovisual, quiero hacer terror filmado, terror en cine? ¿Cuándo te vino y cuándo sentiste como que era posible poder hacerlo? Bueno, me parece que un poco, como te dije al principio, eh, uno guarda esas impresiones de niño y después está en uno reconocerse como creador, más allá de si es bueno o mal creador. Hay un fuego adentro tuyo que te dice, vos estás para esto, o esto es lo que vos deseas hacer. Eso que deseas hacer puede ser una narración a partir de cualquier elemento, ¿no? La escritura en el caso de ustedes, y puede ser una obra de teatro, pueden ser teatros de títeres. A mí me impresionó mucho. Yo en la infancia viví en dos internados, tuve un periplo corto en dos internados en la Patagonia en el año 76, 77, y en esos internados cayeron una compañía de titiriteros, ¿no? Y ahí vi en los títeres, en los dibujos animados de Disney, en los cuentos de hadas, una vertiente muy fuerte que quedó impregnada y que me fue acompañando a lo largo de la vida con distintos matices, pero que al reconocerme como una persona que intenta ser creador de historias, las historias que me salían iban para ese lado. Entonces, eh, yo creo que cine hice desde que soy niño en ese sentido, para responder un poco a eso. Uno hace cine o hace. Yo hacía historietas cuando tenía 7 años, 8 años, e intentaba, ¿no? Hacía películas con el Cinegraph. Eh, Había una que me impresionaba mucho, que era una nena que vendía castañas. Estaba en las películas del Cinegraph, que eran unas películas que se hacían con papel manteca. Eran como las películas para los niños de esa época, ¿no? Y vos podías hacer la tuya, te das cuenta que podías un poco recortar y imitar y ir haciendo tus propios dibujos. Y varias de esos rollitos eran cuentos de hadas siempre vinculados a algún hecho fantasmático, horrible o brujeril. De manera que el cine siempre estuvo presente. Mi primer corto lo hice en Super 8, cuando tenía 17 años. Y después en adelante hice otros dos cortos más que eran todos de terror. Uno incluso tenía que ver con Resurrección, que fue una película que hice después, o sea, estaba inspirado en La Fiebre Amarilla. De manera que siempre, yo creo que siempre estuvo presente el terror, y creo que forma parte de esto que te digo, son las impresiones que le quedan a uno. Uno escribe sobre las vivencias que le toca vivir, ¿no? En parte, sobre todo en estas etapas fundantes. Y te das cuenta cuando lo ves en los grandes creadores. Analizás cualquier vida de escritor, de terror me refiero, y te das cuenta que mucho de lo que escribe tiene que ver con esas etapas formativas de él, ¿no? Y creo que eso también se reproduce en los directores de cine de alguna forma. En muchos. Uno analiza el cine de Scorsese, no sé, de muchos directores de cine, pero es muy interesante analizarlo desde su etapa mítica fundacional, o sea, cuando son niños, porque ahí está un poco, me parece, la impronta del autor, del director que es un poco autor. Así que te diría que viene de ahí, me parece que todos, y creo que eso es lo que hace que esta voluntad de la gente que hace este cine de terror o de género sea muy resistente frente a las coyunturas, porque en realidad uno lo hace más allá del mercado. Lo que está puesto en valor no tiene que ver necesariamente con la famosa palabra éxito o con la recepción o la percepción del público masivo, sino con la búsqueda propia de uno. En realidad uno busca en el cine, como en la literatura, como en cualquier medio de expresión, una manera de poder expresar los gritos de la infancia. Esto es lo que me pasa o lo que siento que pasa. Y creo que es la búsqueda más interesante que puede tener una persona en sus
muy breves 80 años de vida que le toca con suerte, entonces no hay que despreciar el tiempo mucho en cuestiones laterales, me parece que hay mucho para buscar adentro en ese sentido. A mí me Lo- pasa con tu obra, Gonza, decime si me equivoco, pero con la historia que contaste justamente de los lugares donde estuviste en el sur, se nota mucho el gótico en todo lo que vos haces, o por lo menos yo lo veo así. ¿Cómo sentís, o sea, eso? ¿Sentís que tu obra tiene algo de lo gótico? Yo por lo menos lo veo, pero decime vos cómo lo sentís. Mirá, qué sé yo, a mí esto es como un poco lo que le fluye a cada uno. Yo creo que mientras sea genuino lo que te va pasando, o lo que vos expresás sea lo propio, lo genuino y dándole forma a ese grito interno desde lo propio, es lo más valioso. Si te va por el bizarro, pero es genuino y no es una postura. Esto es lo que yo me interesa como más destacar de un artista, que es cuando vos sabés que eso que está diciendo, ya sea el terror experimental, que es el más criticado y que se lo llama a veces estúpidamente el cine de terror elevado, que es una idiotez, que lo único que hace es romper toda posibilidad de dialéctica entre expresiones de terror, ¿no? O el folk horror, o las mezclas y las mixturas, esto es folk horror, pero al mismo tiempo es terror psicológico, pero también es satanista, y bueno, vamos encasillando en millones de versiones de cosas que necesitamos, sí, para que ciertos espectadores o incluso uno mismo puedan reconocer ciertos modelos para poder filmar. Pero más allá de esa forma que en definitiva se crea siempre a posteriori de los hechos, ¿no? Nadie dice el romanticismo, cuando era romanticismo, en un momento se decidió que eso era romanticismo. Lo que vino en un principio fue una expresión literaria que era un grito contra el clasicismo que estaban insoportable. Entonces dijeron, no, no, tenemos que defender lo que tiene que ver con lo propio, con lo individual, con lo grotesco, con aquello que está en los márgenes y que no se lo quiere ver, no se lo quiere reconocer y que no es una bella forma y por no serlo es una bella forma. Después le ponen el romántico, ¿viste? Y con el gótico creo que pasa lo mismo. Creo que detrás de la palabra gótico lo más interesante que hay es la palabra nostalgia. Eso es lo que me parece que tiene que ver con el gótico. Entonces, ¿qué nostalgia es? ¿Es una nostalgia a un tiempo perdido o que tal vez nunca estuvo y que lo soñaste? Y desde ese lugar tal vez sí. Te diría que los paisajes vacíos, soy una persona que tiendo hacia cierta melancolía, me gusta ese estado, me gusta el silencio, no me gusta tanto el ruido, me gustan las galerías vacías, esas galerías raras donde venden antigüedades, ¿no? Y siempre en esos lugares donde quedan huellas de algo que se vivió, donde hubo movimiento pero que ya no está, pueblos mineros abandonados, de estos que hay en la Patagonia y también hay en el norte, o mismo los recovejos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me encantan los pasajes donde no se ve mucha gente, esos lugares donde de golpe aparece una casa que sí, ¿cómo puede ser que esta casa esté acá? ¿Quién vive acá? Me fascinan esas cosas que justamente están por fuera a mi manera de ver, del ruido de la vida, de la cotidianidad, esto que hacemos, que viste, vieron Alicia en el País de las Maravillas, la de Disney, que están tratando de secarse en un círculo los pajarracos y el agua los moja y siguen corriendo. Hay como una rueda así estúpida de cosas que el sistema nos mete, que me fascina cuando las historias nacen de los márgenes, porque creo que ahí es donde empieza a pasar algo de verdad, cuando uno sale de esa, incluso desde adentro, ¿no? Y creo que desde ese lugar sí, tal vez te podría decir que es gótico. Amo el gótico, por supuesto, el gótico clásico, el norteamericano, el anglosajón. No sé qué gótico tenemos en Argentina. Creo que es una palabra. A mí me gusta esto de remover un poco el avispero en términos que usamos las palabras de una manera muy liviana y creo que eso define la realidad también, o la forma de que expresamos las cosas, porque el gótico en realidad es un grito que hizo los países anglosajones frente a la carencia de sombra que trajo la revolución industrial, el puritanismo, el positivismo y todos los movimientos que conformaron lo que se llamó la modernidad. Y ese anglosajón, porque era un anglosajón, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, quedaron sin sombras. Entonces, al quedar sin sombra, no es casualidad que el gótico nace allá, ¿viste? Nace allá. Como dice Allí, yo comparto esto, acá no podría haber gótico en el sentido como lo toman los yanquis o los anglosajones, de que acá las sombras o los dioses nunca se fueron.
O sea, la gente, incluso acá mismo en Buenos Aires, sigue creyendo en la Iglesia Católica. Hay mucha gente que cree en los dioses, sean cuales sean. Uno va al norte, yo filmé ahora hace poco un corto en La Puna y ya había filmado hace 20 años atrás. Las cosas no cambian ahí, los tiempos corren de manera distinta. Y el rito de la Pachamama, el sincretismo de la Pachamama, se convive con la Iglesia Católica y se arma una cosa que es una locura, una mixtura que es fascinante. Y te aseguro que esa gente no puede ponerle el mote de gótico como lo ven allá que son los que crearon el gótico, porque acá no hay espacio para la nostalgia en ese sentido, de esos dioses que se han ido, porque esos dioses están. Entonces, lo que nos queda es como me parece una especie de reinterpretación argentina en este caso de lo que sería nuestro gótico, que es una gran pregunta. Si es posible que existiera un gótico en Argentina teniendo en cuenta los parámetros desde donde se armó el gótico. O tal vez es otra cosa. Porque si no, a veces yo siento como que uno termina como respondiendo a la mirada de afuera muchas veces, cosa que disiento. Creo que lo más valioso que podemos tener es sin descuidar la narración, pero es contar desde adentro y desde adentro es preguntarse una y otra vez qué es lo que tenemos, que es uno de los grandes problemas del cine de terror y del cine en general argentino particularmente, porque yo creo que el cine fantástico mexicano, por ejemplo, lo resolvió mucho mejor, que es que nosotros sí tenemos un problema de identidad como país. Lo tenemos, somos raros, ¿viste? Es un país raro, un país grande, con ciudades raras, y entonces sí, te aparecen estas grandes contradicciones que yo las siento. Viví en Córdoba, las veo, atravieso Me, los caminos de Villa Allende me, a pa- Capilla del Monte. me pasó, Gonza, con lo que estabas diciendo justamente, cómo estás hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra extensión como país y cada idiosincrasia de cada provincia. Eso me pareció re interesante. Mm. No sé qué opinan los demás, ¿no? Pero digo, no somos solamente por ahí a veces Buenos Aires, sino que somos todos un país completo con cada región con sus cosas. Viste que Bueno, ahora está apareciendo películas como El Esfuerzo, Los que vuelven, Bueno, Legiones de Fabi Forte. Yo hace 20 años hice un corto que se llamó Mandinga en el norte, en La Puna. Empiezan a aparecer exploraciones, a veces citadinas de la periferia, y a veces, creo que son las más interesantes, las que hacen la misma gente dentro de su coyuntura. Y es un terreno enorme. Pero sí. yo, por ejemplo, que voy mucho a Córdoba, me encanta, y bueno, voy a Capilla del Monte, hay unas historias, unos mitos, no solo bueno, de los ovnis y todas esas cosas, pero de los pueblos originarios, los comechingones, hay un montón de lugares, y yo siempre digo, uy, acá estaría bueno filmar algo acá, con esto, con lo otro, con cada cosa que veo se me disparan miles de ideas que me parece que están ahí como para ser explotadas, creo que le falta eso, o a veces es como bueno, una opinión, ¿no? Que tengo, como que a veces se queda muy concentrado en Buenos Aires el terror, ¿no? Es como Bueno, ah, que queda ahí atrapado y qué sé yo. Después ves cosas como Muere Monstruo Muere que pasa, que usa los paisajes de Mendoza y me encantó. Es una especie de folk horror que cuenta muchas cosas, con cosas turbias del interior también, porque hay muchas cosas turbias en el interior que también, sí, que, sí. que, que funcionan También perfecto con el tiene que terror. ver también tiene que ver con la circulación que tienen las películas, porque en Capital ves películas de Capital, es como que en ese sentido eh, el cajón de cada provincia guarda sus propias películas y no hay mucha circulación. En relación a lo que hablaba Gonza, de que estamos como muy metidos en nuestra vida cotidiana, tenemos un montón de supersticiones, un montón de cosas bizarras, entonces es como que no tenemos esa dualidad donde permita que surja algo que sea fantástico, porque de pronto nuestra propia realidad lo va a estar superando todo el tiempo, como que en ese sentido somos un país re divertido, donde pasan un montón de cosas todo el tiempo. Hoy Twitter a la tarde fue una locura, donde pasaban, no entendías en qué plano de la realidad estabas. Hoy, por decir un día en un rango de 2 horas, fue una locura total. Entonces ahí muchas veces quizás la realidad es muy bizarra por cosas que pasan, por poner la tele, que yo no tengo tele, pero poner la tele 5 minutos y decís, para, esto es la realidad. Entonces, al no entender el límite de qué es real o no en el país que tenemos, es muy difícil plantear un género fantástico que se salga de esa realidad, porque no sabes dónde está el límite de lo que puede pasar mañana cuando te levantás.
es re divertido, pero a la vez, a la hora de construir ficción, es un desafío. Y por otro lado, las películas tardan tanto en hacerse que capaz que cuando la terminaste, eso que imaginaste ya pasó en la vida real. Y como que te opaca la imaginación y la creatividad que tuviste. Ahora los chicos de Sarna están por estrenar una película que se llama Siete Vidas, por ejemplo, que es de una persona que se le muere el gato y habla con el gato muerto. Y es una película que ellos tienen en desarrollo hace como 10 años y Claro. ahora parece tomada de la realidad. Entonces, nada, es fascinante. Empezás a atar caos, es como el iceberg, ¿viste? Que abajo tenés y tenés y tenés, es una locura. Sí, y lo que implica, ¿no? Allí, porque a veces te pasa lo contrario, que es, tenías ganas de hacer una película en un determinado momento, pero cuando te llega la posibilidad de hacerlo, ya te olvidabas de por qué la querías hacer. Porque te pasaron 5 años o 6 años, o no es que te olvidaste, sencillamente cambiaron tus intereses, ¿viste? Con la literatura, supongo que nos pasa distinto, por lo menos a mí me pasa distinto. Yo quiero, y me imagino una historia, inmediatamente la trato de transformar en un cuento, en una forma estética literaria, porque no sé la película cuándo y cómo se va a hacer. Además de que es un formato muy desgraciado en ese sentido, porque nunca es lo que uno quiere. Es muy difícil, viste, que pueda llegar a ser. Es un misterio, le estás dando encarnadura literalmente a una idea, ¿no? Una idea narrativa. Y eso te lo da un actor que nunca es lo que vos te imaginabas al principio, un fondo, una escenografía, un vestuario, ni hablar ahora que entramos más en materia con el cine de terror, efectos especiales. Y todo el tiempo que implica eso y todo el amor que vos tenés que encontrar en la gente que te rodea para que lo haga con ese mismo metejón, porque además es un hecho colectivo. Y lamentablemente pasa que vos chocás con muchos intereses, ¿no? O sea, no sos vos con tu resma de hojas escribiendo, ya sos vos con un montón de otras voluntades que tenés que ir armando un equipo de producción y hablar si es profesional, si es independiente, suele ser que un poco la gente ya está un poco entendida sobre lo que quiere y se mueve más por la pasión. Cuando es más profesional, no necesariamente es así. Pero aún así, aunque se mueva por la pasión o no, siempre son otras miradas también que van complementando y otras formas de ver, donde a veces se vuelve difícil materializar lo que realmente uno quería. Estás hablando de no solamente de años, como dice allí, de tiempo de producción, sino de cantidad de gente que te interviene en un proceso donde por ahí todo funcionó bárbaro durante 5 o 10 años y te la termina cagando, suponete un diseño de sonido, porque con el quien pudiste arreglar no era, no le puso la cabeza que quería y de golpe el último eslabón, que nunca debería ser el último, entre paréntesis, pero podría serlo, suele serlo, termina pifiando el proceso. Porque vos ya estás cansado, porque ya estás hace 10 años, porque la tenés que estrenar, por lo que sea, y decís, bueno, no me tomé el tiempo que me tendría que haber tomado en el sonido, ¿no? Es un detalle, pero es un detalle esencial de esto. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta para los dos, ¿no? Porque acá el cine de género empezó con gente haciendo las cosas entre amigos, con cámaras de video, empezó así, todo realmente independiente. Y después, bueno, empezó a crecer un poquito más, se empezó a profesionalizar un poquito más, como dijo Ashi, con, con Aterrados, ¿no? Ahí como que se lo empezó a tomar de otra manera y bueno, las películas empezaron a tener otro nivel de producción. Y bueno, cuando entran las producciones se vuelven un poco más grandes, también se suele decir que el autor pierde cierto poder sobre la obra o el corte final, como le ha pasado a grandes directores, ¿no? Que han perdido el corte final incluso. Así que bueno, esta pregunta es para los dos. Y bueno, quiero que empieces vos, Gonzalo, que ya hiciste varias cosas. A ver qué tenés para contar de esto. Bueno, a ver, creo que hay cuestiones que son como un poco sabidas ya, ¿no? Que el cine independiente de alguna manera siempre tiene más libertad creativa, nos permite jugarnos más a hacer cosas que cuando el producto tiene más guita puesta arriba y hay más intereses, sobre todo de corporaciones o medios, está más limitado, está más encasillado, más encorsetado.
Y esto obviamente en nuestra vertiente específica, que es el cine fantástico y de terror, nos juega en contra muchas veces porque no hay nada peor que un producto tibio, ¿no? Un producto pasado medio por procesos de gente que a veces incluso opina más por miedo, en general, miedo a perder plata, que el producto no le vaya bien. Entonces no se la juegan. Y esto hace que a favor el cine independiente encuentre esa posibilidad más genuina, más propia del cine que por ahí hasta incluso más respetamos o más amamos, que es ese cine que no tiene miedo a ir un poco más allá en términos estéticos. Y que el género fantástico y de terror lo exigen y lo han exigido siempre. Y hay casos sobrados en todo el mundo, no solamente acá en Argentina, de grandes películas que se han hecho así. Y la vertiente profesional lo que tiene es la posibilidad muchas veces de lograr un despliegue técnico, trabajar con otros tiempos, pero también con otros actores y con otras cámaras y otros equipos que te permiten por ahí llegar un poco más a determinadas imágenes que deseas hacer. Además, muchas veces de un sistema de distribución bueno, también te permite, esto cada vez está más puesto en tela de juicio, porque las tecnologías se han vuelto más accesibles para todos, por suerte, entonces esto ya no es tanto como en otras épocas, pero antes llegar al cine profesional era hacer, como hablamos recién al principio, o se mencionaba, algo en 35 milímetros, ¿no? Para ponerlo en términos de cinematográficos de celuloide. Llegar a 35 milímetros te garantizaba no solamente un rango dinámico de imagen muy poderoso, con profundidad de campo, con mucho más recursos que un Super 8 o un 16, sino que además te daba el estándar profesional de producción que te garantizaba muchas veces una distribución. Pero esto me parece que hoy, y cada vez más va a pasar por suerte, se va poniendo en tela de juicio. Yo creo que los dos formatos están buenos. Yo creo, acá quiero agregar algunos comentarios a esto de la evolución del cine de género, para dejar en claro algunas cosas que me parece que allí quiso decir, que es que con Aterrados el cine se vuelve más masivo y el público masivo argentino empieza a reconocer el cine de terror argentino. Pero es interesante remarcar ciertas cuestiones porque fueron logros importantes que el cine hasta El visitante en invierno, que es la primera película que se hace a través del Inca, se venía haciendo de manera, el cine de terror, exceptuando uno o dos casos muy raros por década, se venía haciendo de manera independiente. Es la primera película que se hace en términos profesionales, El visitante en invierno, que es un slasher que se hizo en Pinamar en el año, si no me falla la memoria, 2008, no me acuerdo bien ahora, 2010 creo. Buah, no sé, está por ahí. Y es la primera película que se hace en formato profesional. Esto fue una barricada que se volteó muy importante porque nos permitió a muchos realizadores entrar en el circuito profesional de cine, que no es poco. No es solamente empezar a encontrar más público, porque se fue encontrando más público, sino también entrar en un circuito profesional que nos permitió hacer a todos otras cosas. Después de Visitante en invierno vinieron muchas películas importantes que fueron conquistando mercados también importantes. Te puedo mencionar tres, por ejemplo, o entre ellas Resurrección, que metió 65.000 espectadores siendo una película gótica, pero previo a ella Sudor Frío, ¿no? Producida por Disney y distribuida por Disney también, por Patagonic en ese momento, que metió 80.000 espectadores. 80, o sea, estamos hablando de películas con mucho nivel de audiencia para esas épocas. O, por ejemplo, No dormirás, que es una película que también fue producida por Pampa Film, por los Bossi, trayendo allá actrices consagradísimas de afuera como Belén Rueda y otras más mediáticas como Eva de Dominici, que fueron grandes películas en términos profesionales, que al mismo tiempo conquistaron mercados internacionales y también nacionales. Y esto por mencionar tres, pero podríamos mencionar Necrofobia de Daniel de la Vega, que fue la primera película que se pasa 3D en salas de cine. Podemos mencionar la película de Fabi Forte, La Corporación, que es más de ciencia ficción, pero que también se hizo con cuestiones en La Plegaria del Vidente, que también se hizo, no es de terror específica, pero tiene elementos de terror, que se hizo también a través del organismo del Inca, que son todas películas en términos profesionales, todas esas, ¿no? Y todas se han estrenado en salas de cine, que ha sido una gran conquista que el mercado, que las películas de terror argentinas en un determinado momento se hayan podido estrenar en salas de cine, cortar ticket, hacerles prensa adecuada, porque se les ha hecho prensa adecuada, y que haya conquistado pequeños mercados.
pequeños grandes mercados, de público y de festivales también internacionales afuera. A mí, Todo Gonza, me esto, pasa sí, con el cine cuando argentino, que yo de muy chico, me acuerdo de los primeros de Fantabaires, los primeros bars, todos esos lugares. Yo me acuerdo en un Fantabaires haber comprado eh, Plaga Zombie 1 y haber comprado en VHS y también nunca asistas a este tipo de fiestas, ¿no? Mira lo que claro, estoy hablando. Y claro. yo creo que también tenemos toda una generación yo tengo 39, pero hay una generación también de más chica que fue palpando y aceptando de a poco lo que era el consumo de género nacional. Y eso yo creo que lo estoy viendo cada vez más por suerte, y es una cuestión de que siempre trato de decirlo también, de eh, vean, consuman productos hechos en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos cosas buenas y por suerte cada vez la gente lo va aceptando más. Yo creo que ustedes lo van sintiendo, ¿eso puede ser o más o menos? Mirá, creo que las dos pelis de Demi, cuando se echa la maldad y Aterrados, ponen el terror argentino en términos internacionales y nacionales en un lugar distinto, ¿no? Porque hacen que ¿no? La aceptación masiva, no el fandom, ¿no? Que viene acompañando el cine de terror y va creciendo año tras año. No es lo mismo el Barça hace 10 años atrás que el de hoy y el de hace 20 años atrás. Va creciendo, ese fandom va expandiéndose. Después hay gente que no tiene la más puta idea que existe Fabián Forte o que existo yo, pero que saben que existe Aterrado porque hubo un parlante, ¿no? Un parlante que tiene que ver con una distribución importante que pudo poner esas películas en el lugar donde se merecían estar. Para mí tiene que ver con una cuestión para conquistar esos mercados grandes, además de que el producto sea bueno y novedoso, más que novedoso, bueno. Para mí, ¿no? Es una opinión. Tiene que ver con el parlante que tengas. Si vos tenés un producto muy bueno, tenés un tema musical buenísimo, ¿no? Pero tu parlantito es chiquito y el vecino de al lado tiene una consola enorme con unos parlantes gigantes y te pone un tema de mierda, la gente va a escuchar el tema de mierda y no va a saber que el tuyo existe. Esto que tiene que ver con distribución y promoción, que son dos patas esenciales de cualquier producto, ya saquemos si quieren película, pongamos novelas si quieren, ¿no? ¿Cuánta gente sabe realmente, no el fandom que va a la Feria del Libro de Terror, no, cuánta gente realmente sabe que estas novelas de terror, tanta cantidad de autores de terror hay en Argentina muy buenos? Muy poca de los masivos, de los que van y compran a Mariana Enríquez porque de golpe se puso de moda, más allá de si legitimamos o no que Mariana Enríquez es buena o no. Hay un proceso de promoción que ha decidido que Mariana Enríquez es la autora con la que hay que hablar hoy y de la que hay que hablar hoy. Entonces, bueno, es ella, y ella llega a un nivel por los medios, más allá de su calidad de, como autora o no, pero fundamentalmente por los medios que la ponen en ese lugar. Entonces, yo particularmente creo que tiene que ver con eso. Creo que sí, gracias a Dios, el fandom se ha vuelto más grande y permite que mucha más gente hoy se encuentre con el cine de Fabián Forte, qué sé yo, de Calvete, de Daniel de la Vega, no sé, de todos los que están haciendo, Pablo Paredes, por supuesto, Dimén también. Pero bueno, no deja de ser una coyuntura chica. Esto es lo que me pasa a mí comparado con lo que es la masa, ¿no? La masa va a ir a ver el Eternauta hoy, porque es lo que Netflix le Ah. dice que tiene que ir a ver, con la cara de Darín adelante. Está todo bien, ¿no? Pero Allí, tu opinión sobre el tema. A ver, retomando un poco lo que decía Gonza en la era pre-aterrados, vos ves los créditos de Visitante de Invierno, ves los créditos de Los Siniestros, y tenés un Nick Loretti, tenés un Daniel de la Vega, digo, que exista este cine de modo el término industrial en Argentina es como medio particular, pero que exista este tipo de películas más grandes retroalimenta que existan otro tipo de películas más chicas, porque el cine tiene mucho del instinto de cada uno, de los dones artísticos y demás, pero es oficio. Vos aprendés a que el botón de rec tiene que estar apretado después de la tercera vez que no lo apretaste y el actor dio todo adelante y te perdiste esta toma por no estar grabando. Entonces, el que haya más cine, el que haya industria, el que haya otros ámbitos que no sea solamente grabar con tus amigos, es fundamental para que eso crezca. Entonces, en relación a la diferencia entre el cine más mainstream
por llamarlo de alguna manera, y el independiente, para mí tienen que seguir existiendo los dos, porque el independiente, como no hay tanto riesgo económico de alguien que venga desde afuera, es como que permite más desparpajo, pero está como pensado para otro tipo de circuito. Pero a la vez, esa gente que te está haciendo una película independiente, como no sé, Marisa y Gomoso, estamos hablando de pares recién, tiene que tener la oportunidad de laburar con otro tipo de proyectos, quizás un poco más, bueno, acá tenemos un target específico y empiezan a aparecer todas esas terminologías que vienen más de la publicidad, pero es lo que en definitiva los productores creen que van a hacer que la gente se acerque al cine a ver a tu película. Es medio una lotería. Si existiera esa fórmula de ponés estos dos actores y en esta locación y tenés 10 millones de espectadores, todos estaríamos haciendo mega hits. La fórmula no existe, pero me parece re importante que se complementen las dos cosas, pues son formas de expresiones diferentes. Hay películas que hay mucho movimiento de cine con vecinos, que empezó en el Festival de Cine con Saladillo, de Saladillo, que es gente que no tiene formación como realizadores y que les parece una cosa lúdica, recopada hacer películas, y hay veces que salen cosas súper interesantes, pero ellos no lo hacen pensando en, bueno, quiero tener un estreno comercial y quiero estar en cartelera 3 semanas. Lo hacen entre ellos con la regla de ellos para divertirse como una cuestión lúdica. Tiene mucho de social en el sentido que se lo llama medio menospreciándolo, socialero, de los videos de casamiento, cumpleaños de 15, que el chiste es verte a vos en la pantalla, esas cosas entre vecinos, es medio, mira el almacenero haciendo de médico y es re divertido, pero no está pensado para un público masivo. Y para mí, ahora que los medios para hacer algo independiente son tan accesibles, por con un celular hacer una película, me parece que tienen que existir todas las formas de expresión. Y que al ser un oficio, a vos te sirve ir rotando y no grabar siempre con la misma gente, meterte en un proyecto grande y demás. Eso es lo que permite que el cine crezca y que encuentre su mercado. Ahora que está tan de forma la palabra, tan de moda la palabra mercado, nada, me parece que es mucho de oficio, de hacer y darse la cabeza contra la pared y aprender. Y a veces lo puedes hacer con tu plata o con la plata de un productor. Bueno, también otra pregunta para vos, Sashi. Yo, ¿sabés qué? Siempre está el término ahí dando vuelta a cine guerrilla, ¿no? Y me hace acordar que yo actué en dos películas de la Sarna, que son Trash 2, Las tetas de Ana L. y Trash 3, La concha de su madre. En Trash 2 era de un grupo de skinheads que traficaba órganos. Y en la 3 era un patovica que abusaban de uno de los protagonistas con penes de goma que nos hicieron seleccionar los muchachos de la Sarna. Y esto una cosa así, medio cine punk, cine guerrilla. Vos claramente, bueno, escribiste un libro sobre todo el fantástico acá, bueno, así ¿cuál es tu opinión de esto? Y bueno, contanos un poco del libro, de paso. Mi opinión es que está buenísimo que todo esto exista. El tema es que hay veces yo me he encontrado con gente que no es muy consciente desde qué lugar produce. Vos haces una película súper chiquita, a mí me pasó que me choqué la cabeza con la pared con mi primera película, ¿Quién mató al mayordomo? Que yo ya me imaginaba la alfombra roja de Cannes, ¿viste? Y después te das cuenta que no, porque hiciste una película con 30 centavos, se nota que está hecha con 30 centavos, tiene un montón de chistes internos, entonces es muy difícil a veces reconocer, che, si estoy haciendo una película para mis amigos y nos cagamos de risa y es así. Los chicos de Sarna lo que tienen es que ellos buscan molestar al espectador y el espectador busca no ser molestado, quiere sentarse y ver algo porque tuvo un día de mierda, porque tiene que laburar 12 horas, porque el colectivo venía lleno, lo que sea. Entonces, ellos entienden muy bien el tipo de cine que hacen, lo defienden y lo siguen haciendo justamente por eso, y así tenés un montón de realizadores, tenés los chicos de Mutación, los chicos de Gorevisión y un montón de gente cuya intención es molestar. Y lo defienden y demás, pero hay gente que medio que no se hace cargo del tipo de cine que hace, y es un garrón porque estás invirtiendo un montón de energía en algo de lo que no estás del todo enamorado o no estás del todo entendiendo cuál es tu propio objetivo y la pasás mal vos. Eh, Qué sé yo, eso medio viéndolo desde afuera. Y el libro, nada, así a grandes rasgos, son 829 películas hechas de origen de los tiempos, que nada, o son de género 100%, tienen algún que otro elemento.
hay mucho contemporáneo, mucho hecho en las provincias. Siento que me falta mucho de lo que está hecho en las provincias porque quizás son, como les decía antes, pelis hechas entre vecinos que han tenido una proyección en un club social y después no circularon mucho. Entonces, si no vas a ese pueblo y te internás en la biblioteca y encontrás un diario que dice qué tal día proyectaron, no te enteras que la peli existió. Yo siento que hay 800, pero debe haber 400 más dando vueltas por ahí, que espero ser millonaria algún día y poder ir a buscarlas y hacer una segunda edición del libro. Sería genial. Gonzalo, acá una pregunta, sí, es una pregunta con dos respuestas. Ya que hablamos del cine de afuera, el cine gótico, cine Hammer, cine de Spielberg y el cine de acá, una película de afuera que te haya impresionado mucho y que te haya marcado, y una de acá, una y una. Es muy difícil eso. Es muy difícil poder decir una película. Qué sé yo. Son muchos autores, son muchas etapas, mucho cine. Ahora que estoy más grande, siempre me gustó mucho el cine europeo. Me encanta, me encantan esos tiempos, ¿viste? Tal vez un poco por esto que decía vos, Paulucci, de la Patagonia, ¿viste? Y el remanso y medio como quedarte por esos lugares. Me gusta mucho cuando se aborda el terror desde lugares absolutamente no marcados como género específicamente, ¿no? Yo veo películas como Fanny y Alexander y veo mucho terror ahí. Es un cuento de hadas, es un melodrama de dos niños cautivos con un cura puritano y su madre que se entregó a ellos, a esa locura. Y la forma en que Berman maneja el terror, para mí lo transforma en un maestro del terror sin querer serlo, sin interesarle en lo más mínimo. Y te hablo de La Hora del Lobo, te hablo de Fanny Alexander, te hablo de La Muerte y la Doncella, donde violan a una chica y la venganza del padre. eh, o no sé, La vida de las marionetas, ¿no? Cualquiera de sus películas siempre está presente el tema del terror. Y es algo que hoy a esta edad lo disfruto mucho más, siempre me pareció muy interesante, pero lo disfruto más, pero también te podría hablar del expresionismo alemán y ni hablar de todo el cine que mamé de chico, ¿no? Todo esto que hablamos recién hace un ratito, que es como la Biblia de todos los días, lo que pasa es que eso uno ya lo ha visto tanto que también empiezas a ver otras cosas. Greenaway, que es un tipo que es difícil, es un cine difícil, pero vos ves El cocinero, ladrón, la mujer y su amante, y es una película extraordinaria, de la cual mucho terror ha tomado de estos autores. Muchísimo, muchísimo autor. Y ahora estoy viendo cosas más viejas, ¿viste? Jack Clayton hizo una película que se llama eh, A las 9 cada noche, no sé si la vieron. Es una película extraordinaria. Te tiro la síntesis. Una película que tiene 40 años, 50 años, no es del 60. Son siete hermanitos en la Londres de la década del 50, del 60, que a las 9 cada noche se rodean a la madre en una especie de casa media pobre ahí en Londres, porque la madre está enferma y ahí hacen el rito y charlan entre ellos, y hacen como un poco la reunión familiar. Entonces a las 9 cada noche con mamá. Y la película empieza cuando a las 9 cada noche, ese día, a las 9 de esa noche, la mamá se muere. Entonces los chicos no saben qué hacer con la madre porque saben que si se dan cuenta, si se entera el sistema que la madre está muerta, ellos los van a separar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Y deciden enterrar a la madre en el patio y hacer de cuenta que la madre está viva. Es una película que Spielberg le sacó todo. O sea, acá es donde te digo de dónde viene Spielberg. Que Spielberg no viene solo de Howard Hawks, no viene solo de la tradición norteamericana previa a él, de Disney inclusive. Viene también de estos autores. Y cuando uno empieza a indagar esas fuentes, se te revienta el cine en la jeta, ¿viste? Cuando decís, pero por Dios, esta película, el manejo que tiene con los actores infantiles es extraordinario. La podés ver y ver y ver y decir, pero qué cine que se hacía por el amor de Dios. Es tremendo. Entonces se me hace muy difícil hoy porque creo que es la búsqueda, me parece, la búsqueda permanente de autores que uno desconoce porque vas indagando, vas sacando. Yo no sé si vieron la original de Haunting House, de Hill House, de del 69, la película de fantasmas contemporánea, la de Jack Clayton, Los Olvidados, que es tremenda también, el manejo de la voz en off.
de esa mujer que está yendo a la casa, que sabe que la casa la quiere a ella, y es una voz en off que está en el presente, en el momento presente de ella, como, como Sunset Boulevard, ¿viste? Esto está ocurriendo ahora, y ya lo estaban haciendo en esa época. Entonces me encanta esa arqueología fílmica, porque me parte la cabeza ver las fuentes. Todo viene de algún lado, y esa fuente me fascina. Y del cine argentino, mira, el otro día están haciendo un ciclo en la Universidad del Cine de películas de terror, y la primera película con la que arranca, película de terror o fantástico, para mí es un poco lo mismo. Es Nazareno Cruz y el Lobo. Y yo creo que Nazareno Cruz y el Lobo es la película, es una de las películas más extraordinarias que se han hecho en Argentina, y más auténticas, más delirantes, más sentidas, más atravesadas. Hay algo que tiene Fabio que te hace sentir la pasión de lo que hace, ¿viste? Y la entrega total por lo que hace, y el compromiso en cada detalle, y ese amor en cada una de las capas de su cinematografía lo hacen único en todas sus películas. Pero Nazareno tiene esa cosa del melodrama terrible, ¿viste? Que es fascinante. Así que te diría que esa, que no es que la redescubrí, pero la pude ver en pantalla grande un poquito el otro día que estaba dando clase, me asomé a chusmearla. Nada, me encantan. Me encanta esa peli. No sé si la vieron, me imagino que vos allí sí, y ustedes calculo que también. Sí, fan total. Es una obra de Claro. arte. Bueno, Angie, ahora vos intentá contestar esta pregunta. Podés explayarte, bueno, no tiene que ser una y una, pero bueno, claramente se complica para los fans del cine. Así Claro, es que, Eh, difícil. no, pero a ver, quizás es no pensar solo en la película en sí, porque hay un montón de pelis que son preciosas y que te generan un montón de cosas, y que las ves y que decís, pará, ya no te preguntás cómo hizo esto, porque medio que vino el mago enmascarado y reveló un montón de secretos, pero cómo se le ocurrió eso, cómo fue el proceso previo a decir, este es el mejor ángulo para mostrarlo, ¿no? De pelis de afuera, una que para mí es súper significativa, que es La sombra de una duda, de Hitchcock. Es una película que mis abuelos, yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos cuando era chica, ellos solían mirar un montón de películas y yo tenía dando vueltas en la cabeza y tuve durante muchos años la melodía que tararea o silba el asesino. Y un día, no sé, en una lista de 80 películas que tenía que ver para la facultad, puse una y en un momento escucho esa melodía y digo, ah, ¿quién es este tipo? Hitchcock. Ah, yo esta película la vi con mis abuelos. Bueno, quiero ver cuántas películas hizo Hitchcock, que había hecho un montón. Y empecé a ver todas. Entonces ahí esa película para mí es icónica en el sentido de, ok, esto es la obsesión. Es como que me permitió ver algo que hoy día me acompaña, aparte de Hitchcock, un maestro. Y es un maestro porque es un tipo que tuvo regularidad para grabar, para filmar, como, no sé, John Ford, un montón de los grandes maestros del cine. Hoy día consideramos que su cine es magnífico, además porque tuvieron un montón de espacio para experimentar, grabaron un montón, se deben haber equivocado un montón de veces, y hoy día pensás en la carrera de un director estándar y si mete 10 películas es un montón, y estamos hablando de tipos que hacían 60. Entonces ahí como que hay una diferencia en cómo cambiaron los tiempos, yéndome para otro lado, pues. Y en relación a películas argentinas, yo lo quiero mucho a Julio de Gracia, me parece un tipo magnífico que le dabas una planta de lechuga y te hacía un asado para 20 personas, digo, tenía como en magia todo el tiempo. Entonces, dos pelis que me gustan mucho son, obviamente, Esperando la carroza y la otra que se me fue de la cabeza, que es el protagonista, el que está de Dani Starain. Usted la sabe. La del tanque de agua, que se queda con la plata, que termina traicionando a la mujer y al amigo, pero la puta madre. Me sale los últimos días de la víctima, pero no es los últimos. Hay un montón de pelis argentinas igual también que como que estuviste metido adentro y te remueven otras cosas o te muestran que sos capaz de andar a conseguir un trencito de la alegría un jueves a las 3 de la tarde y como que te ayudan a vos a conocerte y a saber quién sos, pero como espectador y como lo que genera y como el tipo de consenso que hay en relación a la película que es, Esperando la carroza está en un top. Y una película que quiero mucho es Comodines. Comodines para mí en ese momento yo la fui a ver al cine, flashé por completo, porque lo conocía a Carlín de Amigos son los amigos, nada que ver. Y dije, uy, acaba de empezar una era de cine argentino magnífico que no pasó, porque no hubo tantos tiros y explosiones más. Fue como una mague,
que cuando sos chico veo que la dejas pasar. Pero bueno, nada, hay un montón. Hay un montón. Y bueno, para ir cerrando, voy a hacer una última pregunta también a los dos. Como ven, bueno, ya hablamos, es un momento complicado, pero como dijo Gonzalo, el cine de género persiste porque la gente que se dedica a esto lo ama y lo hace a pesar de que se venga una guerra interplanetaria, una hecatombe o lo que sea. Así que, eh, ¿cómo ven, cómo ven a pesar de la situación nacional o mundial o lo que sea, cómo ven el cine de género que igual sigue creciendo a pesar de las dificultades? Y eso, ¿cómo ven que va a seguir esto, ¿no? Si tienen alguna idea o presienten algo de cómo va a seguir esto. Allí. Perdón, la película de la que no me salía el nombre era La parte del león. Volviendo a la pregunta Peliculón. actual. Pero Sí, la parte de Peliculón. León, Perdón, la música, te voy a pero la pisar. música fue mi Peliculón, primer. peliculón. la Sí, parte de sí, León sí. de Aristarain. Sí, 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 sí. Magnífica. Joder, esto es A cine. ver, a ver, yo entiendo entiendo a ver, una de las cosas que me llevó a mí a grabar un documental sobre cine bizarro fue decir, bueno, hagamos un proyecto chico que pueda salir en un año, que no salga muy caro, que como esta situación en la que estamos, que se está poniendo a la cultura, al país, o sea, al país de cualquier arista que lo veas, está como entre la espada y la pared. Em, entonces, sí me parece que los que hacemos cine de género, como que estamos quizás más curtidos y decir, bueno, más guerrilla y lo hacemos más independiente y demás, pero eso no subsana el daño ético, moral, cultural que se le está haciendo al cine, porque, ok, económicamente, ponele, te la rebuscas, pero este discurso que se está imponiendo de que el cine es el enemigo, el cine te saca el plato de comida de la mesa, el cine le roba la comida a los niños del Chaco, no va a ser gratuito volver de ahí. A mí lo que más me preocupa actualmente es todo el discurso horrible que se está construyendo en base a el lugar que ocupa el cine. Que el cine tiene un montón de cosas magníficas que es retrata tu identidad. Hay un montón de películas, por ejemplo, que pasan en microcentro, Nueve Reinas, Cambio Cambio, un montón de pelis que están buenísimas y que vos transitas ese mismo microcentro y descubrís lugares y ópticas de cómo te lo mostró el director. Y es magnífico, y eso con pelis de afuera no pasa, porque no podés ir a subir las escaleras de Rocky. O sea, puedes ir si tenés mucha guita, esto lo tenés acá, que son otras formas de ver y conocer tu país. Y lo que más me preocupa en lo personal es ese daño que se está haciendo de meter el chip a la gente en la cabeza del cine es malo. Nada. Después igual, si querés, tiremos una pregunta como para terminar un poquito más arriba, ¿no? Porque me Claro. parece... Sí, sí, está bien lo que dice Allí. A ver, a mí me pasa un poco lo que dice Allí, comparto la tristeza de este momento en ese sentido. Voy a ir un poquito más allá, que es, me parece que hay como una cuestión eh, que es la siguiente. Hay un cine mainstream que se ha impuesto siempre, no es nuevo esto, que se ha impuesto siempre, que es el cine hegemónico, que es el cine que nos quiere mostrar la forma, tal vez, entre paréntesis, si se quiere, única de contar relatos. Ese cine mainstream que hoy son las plataformas se ha sistematizado de una manera mucho más agresiva, porque ese mainstream que en otra época tenía cierto halo romántico en el cual un productor era un tipo que se fumaba, no, se bajaba una línea de marca y te decía, contame tu historia a ver si me convence, y de golpe se generaba un exorcista, un blockbuster. Los blockbusters vinieron de los extremos siempre, de las locuras. Los tipos que lograron generar esos blockbusters eran gente que si no le salía bien estaba loca. Le salió bien, entonces eran genios. George Lucas, ¿no? Spielberg, volvemos a estas fuentes, ¿no? Friedkin. Entonces, había en el cine mainstream, a pesar de que siempre estaba el miedo y todas las fotocopias baratas de las grandes películas, siempre había una locura por delante. Hoy el cine mainstream, que siempre ha estado como el cine independiente o ese otro cine que mira desde otro lugar, que también siempre ha estado, hoy ese cine mainstream se ha polarizado más y no solamente se ha impuesto más frente al otro,
sino que además se ha sistematizado más, a tal punto de que el día de mañana le van a decir directamente a la inteligencia artificial si es fiable un producto o no es fiable un producto. Entonces todo se está cosificando de una manera, no solamente los productos, sino los espectadores, porque es como una dialéctica, ¿no? El producto se hace en función del espectador. Y esto genera, y va a generar, a mi criterio, que sí se va a hacer cine argentino, como está pasando hoy, que se hace El Encargado, se hace Nueve Reina, perdón, El Eternauta, y muchas cosas más, se hace La vida de José de Ser, ¿no? En Capilla del Monte. Entonces, muchos productos van a ocurrir en términos de que se van a contar relatos que tienen que ver con la coyuntura de un país, pero siempre desde ese dispositivo enorme que es ese mainstream. Y las posibilidades de contar otro tipo de relato, con otro tipo de estructura más pequeña, pero que era antes posible, que era este cine entre medio del independiente radical y del mainstream, ya hoy no existe, que es ese cine que se hacía con el Inca y que sí, había un 50% de películas que tal vez no estaban buenas y otros 50 que eran muy valiosas, que es un proceso natural, como en cualquiera de las tres partes, ¿no? La del mainstream, la del independiente, independiente y este del medio. Entonces, desaparece la posibilidad de un relato alternativo y el cine independiente cada vez encuentra espacios más reducidos para poder encontrar su público. Lo encuentra en las redes, pero eso también se ataca desde las plataformas. Entonces, la trampa en esto está en que te van a decir que sí se hacen relatos nacionales. ¿Cómo que no? Si Netflix se mete en La Puna, se mete en Jujuy, se mete en todos lados y te filman, en el caso de María Soledad, te filman, qué sé yo, la vida de la bola de Bernardo Neustadt, te van a filmar la vida de Videla, la vida de Mirta Legrand, la vida de Mario Grondona, la vida de Galtieri, y sabes todo lo que tienen para filmar, y filman, y filman, y filman, y se hacen, y se hacen, y se hacen muchísimas. Entonces, pero todo es desde ese concepto del relato, mainstream, ¿no? Que está como muy polarizado. Y desde ese lugar te van a decir si se hace relatos nacionales. ¿Por qué me decís que no se hacen si se hacen? Y además lo que el público quiere, que es este concepto estúpido de confundir valor por precio, ¿no? Que es terrible, porque el valor no es precio, y un hecho cultural tiene valores que no tienen precio, ¿no? Esto es esencial. Entonces, bueno, es fundamental para mí entender ese aspecto que se ha perdido porque las generaciones hoy están más idiotizadas, me parece, con todo el aparatito, con los celulares, con toda esta cosa que te van alienando como siempre, pero cada vez más, y permite que las futuras generaciones tengan un enorme desconocimiento de un montón de cosas y que no se cuestionen, no tengan un pensamiento crítico, que es lo que hay que hacer. Entonces, hoy creo que la bandera está más puesta en el arte y en el efecto contracultura, en ese sentido, que en el hecho de hacer por hacer, me parece. Ya hay como una cuestión casi te diría hasta de militancia en ciertas cosas que uno tiene que ir haciendo. Bueno, antes de despedirnos, porque si no nos vamos a quedar hablando 800 horas, quiero dar un ejemplo, por ejemplo, con esto del cine mainstream o no, porque a veces uno cree que la gente es estúpida, pero a veces no tanto. Un supertanque como Joker 2 acaba de ser un fracaso estrepitoso, terrible, un fracaso multimillonario y una película independiente que a mí particularmente las películas de Terrifier no me gustan, pero es un tipo que viene haciéndolas él prácticamente todo. Es un éxito, a la gente le encanta, bueno, a la gente le encanta, a mí no me gusta, pero es una cosa re súper independiente Terrifier y llegó al cine mainstream y llegó al cine mainstream y a la gente le encanta. Y el Joker ha fracasado terriblemente. Entonces quiere decir que a veces ahí en medio de todas estas coyunturas de los streaming y de las crisis aparecen oportunidades, ¿no? O quizás él supo cómo vender esto, que yo nuevamente, a mí no me gusta, bueno, a la gente le encanta y cada película es un éxito más grande, ¿no? Así que, no sé, vos, Ashi, querés terminar con algo más para arriba, que ya No, nos queda. en ese sentido me parece que esas pelis cuentan con la ventaja de no tener el prejuicio que sigue existiendo de que es Argentina. ¿Viste? Si es de afuera es como que la gente le da un poquito más de chance y me parece en relación a lo que decía Gonza que hay como una tendencia muy global a ampliar las brechas
socialmente, económicamente, quién tiene o no posibilidad artística, y eso hegemoniza el discurso. La película con un montón de guita y un montón de actores conocidos Argentina que la pega, es como más o menos la nota del hijo de millonarios que se hizo millonario. Es como que te fabrican casos de éxito, nada, para que sigas sintiendo que tu vida es una mierda y sigas consumiendo. No me salió a terminarlo un poco más para arriba, perdón. No, pará. Sí podés, Sashi. Sí podés, vamos, vamos. Vamos, que nos queda Tiranos, poco tiempo. Algo para arriba, tiranos, dale. tiranos todo lo que va a presentar Bizarrofilia. Dale. Bizarrofilia es un recorrido del cine bizarro argentino desde sus orígenes hasta la actualidad, y en sus orígenes el cine argentino no sabía que estaba haciendo bizarro. Se le puso el concepto después, entonces es un poco plantearnos por qué en una segunda lectura hay cosas que se transformaron en bizarras o de culto hoy, por qué vivimos en una relación bizarra, en una realidad completamente bizarra y nos dicen, che, mírate esta película bizarra y decís, ah, no, como que nada, viene por un lado, desde ahí hay como imágenes de archivos recuperados que no se ven hace mucho, entrevistas a gente que le pone un montón de onda, así que supongo que más o menos en 15 días sabremos cuándo y dónde se puede ver, supongo. Y déjame sumar algo a esto, para dejarlo bien arriba y dejar en claro algo, por lo menos desde donde lo veo yo, que es, estar vivo es la oportunidad de hacer cosas. Y mientras uno tenga la convicción que puede hacerlas, no tiene que pensar que lo que está haciendo hoy, porque no tenga el que él supone el éxito acometido, no deja de ser importante por el hecho de que estéticamente fue atravesado por ese autor. Hay grandes películas en el género fantástico que fueron tremendos fracasos e incluso destruyeron parte de la posibilidad de la filmografía de un director de cine y que fueron reencontradas después porque estaban hechas justamente con esa cosa genuina. Te menciono tres. Vampire, de Carter Dreyer, ¿no? Una película extraña, no sé si la vieron, que en su momento cambió la historia del cine. El tipo por esa película dejó de filmar por 10 años. Freaks, de Todd Browning, otra película que sacó al director de la órbita del mainstream y sin embargo es una película que se reencontró 40 años después y se revalorizó. Y la tercera, La Noche del Cazador, una película de Charles Lawton, también extraña, increíble película que fue un estrepitoso fracaso y que se recuperó, se hizo de culto 20 años o 30 años después, a la cual muchos directores le deben. Entonces, la pelea no se mide en la coyuntura del momento. Bueno, como se darán cuenta nuestros oyentes, esta charla podría durar horas, días, semanas, siglos y seguir durando durante una Buenos Aires postapocalíptica onda Mad Max. Pero bueno, che, estaría bueno eso, que se le ocurra a alguien. O ya lo hicieron y no me enteré. Bueno, nada, quiero agradecer a los dos invitados, a Gonzalo Calzada, gracias. Gracias, Ashi. Y bueno, vamos a estar ahí pendientes también de las próximas cositas que hagan. Así que nada, quiero dejar que cada uno se despida con alguna palabrita también para nuestros oyentes y los amantes del género de terror y fantástico. Como recién hablábamos un poco de justo el Eternauta, ¿no? Lo agarró una corporación y está haciendo como su versión, pero el Eternauta tiene algo re bueno que es un héroe colectivo. Y me parece que hoy día es como que nos están pinchando desde todos los frentes posibles para ver cómo nos podemos dividir, justamente porque saben cuál es la fuerza y cuál es el empuje que tiene un héroe colectivo. Eh, no hay que pelearse con lo que vale la pena, tenemos que saber bien cuáles son nuestras prioridades y empujar por ellas. Y empujar por ellas no es necesariamente estar detrás de un teclado. Hay un montón de cosas que podemos hacer para pasarla bien, en el sentido de, bueno, vayamos, queremos ir por este lado, empujemos para ir por este lado. En todo sentido, no sé, yo anoche fui a una proyección que no iba hace 1000 años y está buenísimo encontrarse con gente cara a cara en la vida real, digo, no terminamos de asimilar en muchos aspectos que ya terminó la pandemia y que podemos salir y que podemos hablar con la gente sin barbijo, y creo que es hoy cuando más que nunca, en vez de buscar diferencias, y en vez de que haya tanto hate por todos lados y empezar discursos desde el odio, entender que estamos todos en el mismo barco
y que hay como que remar en un sentido. Dicho eso, estaría buenísimo que vayan al estreno de Bizarrofilia cuando sepa, sigan mis redes sociales que voy a avisar. Nada, que le hagamos el aguante al cine argentino, porque la verdad no es una cuestión de le hago el aguante porque es mío, porque yo no como dulce de leche, por más argentino que sea, entonces no es una cuestión de ponerse una camiseta porque naciste ahí. Hay un montón de cosas que están re buenas y que cuesta un montón hacerlas. Y el aguante se hace en la vida real, como que el teclado ya está para jugar al Candy Crush. Así que nada, sigamos que vamos a salir adelante. Está buenísimo y vamos a estar ahí cuando estrenes allí. Sí, comparto todo lo que se dijo. No mucho para agregar, un poco redondeando lo que les estaba tratando de mal comunicar antes de que se corte, que es, creo que sí hay una guerra de relatos. Creo que dentro del mainstream hay productos muy buenos. No quiere decir que lo que se haga en Netflix sea malo, sino de que tal vez se sistematiza demasiado, es solo eso. Y dentro de esa sistematización, como ha pasado siempre con el cine mainstream, hay cosas increíbles, hay cosas incluso muy disruptivas, muy jugadas, y hay otras, tal vez la mayoría, que no. Y en esta polarización cada vez más radical, donde parece que hay como un desamparo, una desazón, me parece que no, el artista no se puede permitir eso. El artista o el que intenta hacer una expresión artística tiene que pelear. Y pelea sabiendo que los valores siempre se terminan imponiendo por sobre el precio. Esto es lo que yo creo. Los valores tienen que ver con tu compromiso con tu arte, tu compromiso con tus historias, tu compromiso con tu propia búsqueda. Y ahí está el camino más esperanzador que puede tener un ser humano y el más genuino que puede tener un ser humano en esta porción de años que nos tocan vivir acá. No se puede cambiar el mundo ni pretender cambiar el mundo, pero con lo que uno puede hacer dentro de su espacio y dentro de sus posibilidades puede ser verdaderamente revolucionario. Y eso creo que hay que tenerlo siempre presente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bueno, allí nos vamos a ver en el estreno de de tu documental. Los Vamos a espero, estar los ahí, espero. Bueno, Cuando sea los espero. bueno, un gusto. Gracias a ustedes, Dale. gracias por la charla. Nos vemos en la próxima, queridos oyentes de Ultratumba. Chau chicos.